Estamos transitando Noviembre Azul, que es el mes que propone concientizar sobre los cuidados de la salud masculina, cómo prevenir y conocer las principales patologías que aquejan a los hombres. Para dialogar sobre esto recibimos al doctor Levin Martínez. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, bienvenido. ¿Cómo están? No sé, miro para ahí. Sí, es un diálogo natural. Cuando uno habla de salud masculina, de patologías frecuentes, lo primero que viene a la mente tiene que ver con el cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué incidencia tiene en Uruguay? Bueno, sí, viene eso porque es algo similar al cáncer de mama en la mujer. Es el cáncer más prevalente en el hombre, es el número 1. Entonces, así como los meses para la salud femenina se centraron en principio básicamente en los controles ginecológicos y de mama, el masculino se centró en el cáncer de próstata. Obviamente que no es el único, pero bueno, ese es el que más preocupa, es el que afecta a la mayor parte de los hombres y sobre todo creo que agradecerles a ustedes que nos permiten de alguna manera concientizar una cosa que está arraigándose lentamente, ¿verdad? Hace 20 años, cuando yo empezaba en la urología, era excepcional encontrar a alguien que iba al consultorio y decía yo me vengo a controlar y no tenía absolutamente nada. Hoy te diré que quizá 1/3 de los pacientes que nosotros vemos, 1 de cada 3, son hombres asintomáticos que por propia voluntad van al consultorio. Y creo que eso es lo que hay que tratar de impulsar en este Noviembre Azul. A partir de cierta edad, ¿cuándo los hombres deberían consultar? Bueno, eso estuvo un poco en discusión en los últimos años. Para hacerles un poquito de historia, en los años 80 surge un examen de sangre, que fue probablemente de lo que se llama en medicina marcador, un marcador tumoral fantástico, que es el antígeno prostático específico. La mayoría de la gente lo conoce como PSA por sus siglas en inglés. Y a partir de ahí cambió la historia. Cambió la historia de diagnosticar el cáncer de próstata cuando daba síntomas a pasar a diagnosticarlo por un simple examen de sangre. Y el mundo entero se embarcó. Hasta que por el año 2011 hubo un solo organismo de Estados Unidos, llamó el Task Force, y analizando un solo estudio, un estudio americano, que era un estudio que después presentó muchas debilidades. Yo recién escuchaba a la colega hablar de las vacunas y decía, vamos a ver esto de los análisis interinos, vamos a ver. La gente tiene que saber que cuando uno habla, se dijo en un estudio científico, no necesariamente es bueno. Que a veces hay que meterle un poquito la lupa a ese estudio para saber cómo son los resultados. No son los mismos resultados interinos que resultados finales. Bueno, este estudio adolecía de muchas fallas. Pero esta empresa se agarró y fue tapa de la revista Times diciendo el PSA no sirve. Hacer screening en cáncer de próstata no sirve. ¿Qué pasó en Estados Unidos en los últimos 10 años? Que se retrocedió en el tiempo. Se volvió a diagnosticar el cáncer de próstata más avanzado. Hasta que esta propia empresa, por el 2017-2018, revé su postura. Y dice, bueno, en realidad sirve, quizá no para todo el mundo, y se hizo la pregunta que tú hacías. Entonces, hay gente que tiene más riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Quiénes son? Pacientes de raza negra, pacientes con padre o hermanos con cáncer de próstata, pacientes con madres con cáncer de mama y quizá con cáncer de colon en la familia. Esos pacientes tienen más riesgo de cáncer de próstata que la población general. Esos pacientes deberían empezar más temprano, entre 40 y 45 años. El resto de la población que no tiene debería empezar entre los 45 y 50, el primer examen. Y después, en base al valor de ese marcador, no es lo mismo tener 0.1 que tener 1.8. Todo es normal según el laboratorio, pero no es lo mismo. En base a ese resultado, al paciente se le aconseja, usted se tiene que controlar todos los años, porque este tiene un valor de riesgo, o no, mire, usted venga dentro de 3 años o dentro de 5 años. Y después está el límite superior. ¿Hasta cuándo hacer este control? La mayoría está de acuerdo que hasta los 70 o quizás 75, porque la población cada vez vive más, hasta que una persona tenga una expectativa de vida mayor de 10 o 15 años valdría la pena. Y en general, a partir de los 70, 75 años no tendría por qué hacerse sistemáticamente. Sí, claro, a pedido del paciente, ¿verdad? Son más de 1.400 casos de cáncer de próstata que se diagnostican al año. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? Bueno, la verdad que el diagnóstico temprano lo que nos ha permitido es, primero, está claro por los estudios de mejor nivel que hemos mejorado 20 a 30% la sobrevida, es decir, que salvamos más gente cuando la diagnosticamos precozmente. Lo segundo es que nos permite tratar la enfermedad
en que si bien cuando llega al final, a lo mejor muchos pacientes terminan falleciendo por cáncer de próstata, ese recorrido desde el diagnóstico al final no es el mismo, cuando uno está libre de enfermedad por un periodo más prolongado. Entonces, diagnosticarlo precozmente nos permite curarlo. Y en el caso que no lo logremos curar, nos permite incluso lograr un montón de años de vida con mucho más calidad de vida. Por ley, además, los hombres tienen que saber que tienen un día al año justamente para realizarse esos exámenes. ¿Es un motivador o, digamos, algo que alivia, ¿no? El tema de, bueno, concurro, me tomo este día. ¿Se usa? Existe desde 2016, pero... El problema es que eso fue propuesto y se había votado en diputados en el periodo pasado, no llegó al Senado y como hubo cambio de parlamento, volvió a quedar para ser tratado. Entonces va nuevamente a ser propuesto, pero bueno, así como las mujeres lo tienen para su cáncer de mama, su control ginecológico, la idea es que los hombres tengan su día para su control de cáncer de próstata. Bien, hablábamos de temas genéticos, hablábamos de la prevención al ir al médico. ¿Hay hábitos de vida que previenen también el desarrollo de cáncer de próstata? Bueno, ahí hay dos temas. Un tema que tú decís es el tema genético, es algo muy nuevo. Quizá a la gente le pueda sonar más por el cáncer de mama, el BRCA2, el famoso gen de Angelina Jolie. Sí. Bueno, ese gen se vio que está relacionado también con el cáncer de próstata. ¿En quién? En pacientes jóvenes, en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Entonces eso hizo que en los últimos años a ese tipo de gente, pacientes que tienen cáncer de próstata de debut muy joven, o que tienen padres o hermanos, una carga muy grande con cáncer de próstata, o incluso BRCA mutado en cáncer de mama en las mujeres de la familia, además del PSA, se les solicite un consejo genético y probablemente se les haga el test de BRCA. ¿Por qué? Porque se vio que estos tumores van peor que los otros. Son tumores más agresivos, son tumores que aparentemente responden mejor a algún tipo de tratamiento que otros. Entonces tenemos esa información genética, eso es algo muy nuevo. Y en el otro espectro también la tenemos, en la etapa final de la enfermedad. Cuando el cáncer de próstata, que se trata habitualmente con hormonas, la vinculación, la dependencia del cáncer de próstata con la testosterona es tan grande que ustedes saben valió un premio Nobel de Medicina en Urología en los años 60 a Huggins, es decir, que el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona. Por eso, en las etapas finales, reducir la testosterona es el control del cáncer. Después se escapa, se vuelve más inteligente que nosotros y se vuelve independiente de la testosterona. En esa etapa también se vio que los pacientes que tienen la mutación del BRCA2, este gen específico, reciben un tratamiento totalmente diferente, una droga totalmente nueva, dirigida específica para este tipo de enfermos. Entonces, hoy día la genética ya no es aquello de teoría, está condicionando el tratamiento de los enfermos. Y por otro lado, la segunda pregunta que tú me hacías... hay hábitos de vida que pueden apuntar a prevenir. Hay varios estudios, la verdad que hay varios estudios que se centraron en tratar de demostrar qué es lo que puede mejorar. El que sí está comprobado es el hábito de fumar. El cigarrillo realmente es malo para todo. No es para el cáncer de pulmón o para el EPOC, es malo para todo, incluso para el cáncer de próstata. Lo segundo que se vio es que aquellas personas que tienen una dieta asiática, totalmente opuesta a la nuestra, tienen menor incidencia de cáncer de próstata. Sin duda, las proteínas animales y grasas y eso predispone más de lo que predispone. Y no solo el cáncer de próstata, lo hacen el cáncer de colon, lo hacen el cáncer digestivo, lo hacen otros cánceres. El usar a veces algún tipo de dieta en particular, con soja, con algunos fitoestrógenos, la verdad que eso se ha probado. Si nosotros vamos a la evidencia no ha podido demostrar que el consumir ese tipo de cosas disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Por eso yo le digo a los pacientes, si a usted le gusta comer tomate cherry, cómalo porque disfruta el cherry. Le va a dar una vida más saludable en otros aspectos, no necesariamente en el cáncer de próstata. Porque no hay nada que haya demostrado que una dieta en particular reduzca el riesgo de cáncer de próstata. Pero sí que todo ese tipo de dietas mejoran la calidad de vida en otros aspectos y creo que debe considerarse. Usted mencionaba que todavía quedan algunos mitos por derribar, ¿no? Para acercar a los hombres al médico y hacer la consulta. Este año en particular, tan especial, afectado por la pandemia, donde han bajado muchísimo las consultas de diferentes áreas de la medicina, ¿también ha afectado la urología? ¿Menos hombres consultaron este año? Bueno, lo hablábamos off the record de que tratemos de ser positivos. Lo que le podemos sacar de esto es que la teleconsulta funciona, que la teleconsulta
puede ser una cosa que se incorpore a la agenda, no va a sustituir el diálogo, la presencial. Decíamos también lo lindo que es tener esta entrevista mano a mano, ustedes la quieren tener, nosotros también, salir del Zoom, volver a esto. Claro. Muchos pacientes van a volver a la consulta y otros los vamos a poder hacer por teleconsulta. La verdad que el mito que tenemos que derribar es que nosotros tenemos que consultar, ya sea en forma presencial o por teleconsulta, tenemos que hacernos un examen de sangre, quizá una ecografía y eventualmente pasar por un tacto rectal, que no es doloroso, que no es molesto, que es algo absolutamente inocuo y que nos permite muchas veces adelantarnos en 10 o 15 años al diagnóstico del cáncer de próstata. Ya tenemos que cerrar, pero antes usted mencionaba algunos de los tratamientos con hormonas, hablaba de la testosterona. ¿Cómo estamos en Uruguay en el acceso y la calidad de los tratamientos para el cáncer de próstata? Bueno, estamos bien, yo te diría que estamos bien. Con respecto al tratamiento del cáncer cuando recién se diagnostica y está solo en la próstata, nosotros tenemos la posibilidad de la cirugía, que puede ser por cirugía convencional, por cirugía laparoscópica, por cirugía robótica. Tenemos todas las opciones en Uruguay. Quizá no dependa tanto de cómo el paciente se opere, sino de quién lo opere, que el que lo opere tenga experiencia en lo que haga, le va a ir bien. Está la radioterapia, tenemos radioterapia buena, de buena generación, la radioterapia también cura el cáncer de próstata, y después existen algunos tratamientos muy específicos en los cuales todavía nosotros no tenemos disponibles, se llaman las terapias focales, pero son cosas muy puntuales y que los pacientes eventualmente pueden ir a Chile, Argentina o a Brasil y que ojalá en breve podamos incorporarlas en Uruguay. O sea que creo que estamos bien, creo que tenemos todos los medios, creo que estamos desarrollando la mayor experiencia que tenemos a pesar de la baja población y del bajo volumen que eso implica. Hemos modernizado la radioterapia, o sea que creo que estamos bien. Y con respecto a las drogas para enfermedad más avanzada que tengan que ver con el tratamiento hormonal, la verdad que contamos con muchas de estas drogas. La velocidad de aparición de esta droga es tan grande que pocos países en el mundo las tienen todas. Pero no es necesario tener 5, con que tengamos una la tenemos y el Fondo Nacional de Recursos concretamente tiene un tipo de droga de esta avalada por el fondo que es accesible para los pacientes. O sea que yo te diría que en contexto general estamos muy bien. Muchísimas gracias, doctor. No, un gusto como siempre. Sigue Noviembre Azul y vamos a seguir hablando entonces sobre la salud masculina. Le agradecemos entonces al doctor Lavín Martínez por su información.